Conocerse para conocer. Capítulo 14. Panorama general y consideraciones finales. En este 14 capítulo, en el que daremos conclusión al presente cursillo Conocerse para conocer, vamos a detenernos a contemplar el panorama general resultante de todo lo tratado, para poder sacar de ello un provecho mayor. Si con solo considerar la estructura en círculos concéntricos de cada ser humano ya descubríamos su trascendencia inusitada y todo lo que del comportamiento humano descubría, podemos entender ahora que esa estructura no sólo se limita a lo más inmediato y aparentemente tangible del hombre, sino que afecta a toda la creación, que como en esas muñecas rusas que van unas dentro de otras, todos los distintos estratos de la misma, además de estar desglosados y pormenorizados en ella, están contenidos orgánica y estructuralmente unos dentro de otros, a medida que se avanza por ellos en los 7 niveles de la misma. Niveles que comienzan en lo más abstracto de la razón, para en su progresión dar el salto a la sustancia, y de ésta a la esencia del medio, cuya manifestación era la biología. Así, dentro de cada ser humano, se podrían encontrar orgánicamente estructurados todos los niveles previos de dicho medio, creación o naturaleza, como queramos llamarlo, pudiendo encontrar simultáneamente no sólo lo más pequeño dentro de lo más grande, sino también lo más grande dentro de lo más pequeño, debido a esa finitud de todo lo aparentemente infinito. Así se entiende que el hombre sea ese culmen o rey de la creación, tanto al albergarla por dentro, como al administrarla o pastorearla por fuera, aunque también descubríamos que existía un escalón más allá del hombre, al que sólo se accedía a través del amor de verdad, del amor auténtico, del aprendido de Dios, que permitía el salto a la santidad, cualidad propia de Dios que Él nos concedía por su gracia. Es pues el santo el verdadero culmen de la creación de Dios y el heredero de la misma, como bien nos recuerda Jesús en las bienaventuranzas. Luego todo hombre que no culmina su destino alcanzando la santificación, podríamos decir que resulta un hombre fallido, puesto que no ha desarrollado toda su potencialidad como tal. No es cuestión en esto de tiempo vivido, sino de oportunidad aprovechada, de opción elegida en la sinceridad del corazón o simplemente de dejarse conducir por Dios sin rebelarse. Elección que, como vimos a través del esquema vivencial, se va tomando día a día, aprendiendo a través de los aciertos y los errores, a saber cuál es el auténtico camino constructivo del hombre, o el destructivo que lo aniquila hasta convertirlo en un ser humano fallido. Aunque esto último solo es posible si la persona lo elige consciente y voluntariamente. Con todo ello, hemos podido observar cómo todas las verdades de la fe, el credo, los mandamientos y la verdadera tradición de la Iglesia nos ha ido apareciendo en nuestro análisis de la realidad, cuando sólo pretendíamos conocer lo que éramos y en el medio en el que estábamos, lo que nos ha servido de constatación de lo que la fe y los profetas ya nos anunciaban. Sin embargo, dicha constatación no se ha detenido en un estado o situación histórica presente, sino que nos ha abierto el camino hacia el destino final de cada hombre y de la humanidad entera, porque de alguna manera todo ya estaba explicado en nuestro corazón, como esperando a ser encontrado. Así, también hemos podido comprobar que al igual que toda obra habla de su autor y no lo puede negar, toda la creación de Dios nos habla de su creador, sin poderlo negar, y aún más, explicándonos cómo es Él. Y puesto que el mismo ser humano se encuentra en la cúspide de dicha creación, cuanto mejor nos conozcamos a nosotros mismos, mejor conoceremos a Dios, ya que como bien nos advierte el libro del Génesis, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y así hemos podido constatarlo. De hecho, cuando comprobábamos que el hombre es lo que decide, no lo que decide ser, sino lo que manifiesta en sus decisiones, y no sus circunstancias, apariencia, atributo, cualidades o instintos, de la misma forma, comprendíamos intuitivamente que Dios, el ser de Dios, no está en sus circunstancias, apariencias, atributos, cualidades o caprichos,
sino en lo que verdaderamente decide. Por eso podemos afirmar que Dios es la verdad, que Dios es la libertad, que Dios es la felicidad, que Dios es la plenitud, porque Dios es amor. Y por eso también podemos decir que Dios no es su creación, sino que Él, su ser, se manifiesta a través de ella, como nuestro ser lo hace a través de nuestro cuerpo. Es por eso, por lo que a Dios, para poderle amar verdaderamente, libremente, plenamente, deberemos amarle en la humildad de su ser. Y esa humildad escrita con letras mayúsculas como catedrales. Así como a cada uno de nuestros semejantes debemos amarlos en la humildad de su ser, en la entrega libre de la humildad del nuestro. Porque así es como Dios nos ama a cada uno, pura y llanamente, por nosotros mismos, y sin condiciones. Y a esto es a lo que nos invita Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Y de la misma forma, aunque el desarrollo de la historia, entendida como coordenadas de tiempo, espacio y materia, no lo hemos abordado directamente en el transcurso de las exposiciones, al estar incluido en el total de la creación, se ve igualmente concernido por todo lo dicho para ésta. Y lo mismo que en una estructura tan trabada como la creación, cualquier movimiento en cualquiera de las partes, aunque fuera la más pequeña, afectaba inmediata y simultáneamente a toda ella, como en esos artilugios de feria que asombran a niños y adultos, en la historia personal y universal ocurrirá tanto de lo mismo. Y si en nuestro análisis de la realidad se han hecho presentes tanto la creación nueva como la ciudad de Dios, es que en nuestro actual presente también ha llegado el momento de que comiencen a hacerse realidad histórica tales situaciones antes tenidas por futuras y utópicas. Es decir, que nos encontramos en la coyuntura histórica en el que dicho futuro comienza a hacerse presente. Tiempo de depuración en el que sólo va a quedar permeable el camino correcto conducente al desenlace querido por Dios, mientras que los que ya cumplieron su función quedarán inviables y abandonados en la cuneta de la historia, junto con los fallidos y desviados. Por eso, en esto vamos a tener también que aplicarnos la indicación de Jesucristo a Nicodemo, según nos cuenta el Evangelio de San Juan. Tenéis que nacer de nuevo. Veamos cómo se puede establecer esta transición a través de un sencillo cuentecito. Ocurrió una vez en un país lejano, tanto más lejano cuanto más cercano, que acertó a pasar por aquellas tierras un forastero pretendiendo buscar posada donde descansar en su largo trayecto. Pero se encontró con la sorpresa de que aquel deseo no le iba a ser fácil de satisfacer. Y no es que por aquellos lares se hubieran perdido las buenas costumbres de la acogida a los extraños, incluso de la oportunidad de realizar un lucrativo negocio de hospedaje, sino que como habían cambiado tantas cosas, el mero hecho de ser un forastero, un extraño, imponía mucho, y a saber qué costumbres traería, o qué comportamiento ajeno y exótico desarrollaría. El mundo ya no estaba para cosas extrañas que pudieran descabalar el pensamiento y costumbre reinante, ni poner en cuestión lo comúnmente establecido como norma. Efectivamente, el forastero se dio cuenta enseguida de que la flexibilidad aparente que demostraban era tan solo un barniz superficial que enmascaraba la verdadera rigidez de principios a los que se aferraban, al igual como los náufragos que se agarran a los tablones en alta mar, cual si les fuera la vida en ello. Y el forastero pensaba: si se aferran a los tablones es que sienten la inseguridad del agua bajo sus pies. Y así fue como el forastero comenzó a apreciar el auténtico problema que atenazaba a los habitantes del lugar. Sí, porque su escepticismo, su vivir cada uno para sí y el momento presente, y su proselitismo al respecto, solamente desvelaban el miedo cerval al vacío de las profundidades que apreciaban bajo los pies. A su vez también observó que la capacidad de acogida de sus interlocutores iba en proporción directa a la vivencia que cada uno tenía del concepto de Dios, dijera con su boca lo que dijera. Así, cuanta mayor vivencia de Dios tenía, más capacidad de acogida presentaba, y viceversa,
ya que la amplitud de miras que proporcionaba esa vivencia aumentaba la capacidad de acoger en sí cualquier aportación extraña, puesto que ya no lo resultaba tanto. Por eso fue por lo que nuestro forastero decidió dirigirse prioritariamente en su solicitud de hospedaje a quienes sí parecían manifestar esa vivencia de Dios, el único que confería el sentido último de todas las cosas. Pero esto solo le facilitó algo el propósito, puesto que en la manera de pensar de aquellos también se había infiltrado el influjo imperante, y se hallaban asimismo afectados del mal general. Por eso, en aquel lugar sólo pudo conseguir que le facilitaran poderse alojar en una cueva que utilizaban como almacén de trastos en desuso o inservibles, y de todo aquello que se apreciara como estorbo o cosa inútil, o que no se supiera qué hacer con ello. Y allí se acomodó como pudo, como si fuera un trasto más. Al forastero aquella experiencia le hizo valorar más en profundidad el verdadero problema que acuciaba a aquella gente, que, a pesar de tener una tierra y un lugar, estaba tan perdida. Tenían mucho y sin embargo parecían no saber que lo tenían. Por eso eran más pobres que si lo fueran de solemnidad. Se creían vestidos, pero lo estaban de harapos. Se sentían nutridos, pero se les veía famélicos. Se sabían sabios, pero buceaban en la ignorancia. Se proclamaban felices, pero irradiaban desconsuelo. Parecía el mundo al revés. Y todo, se compadecía nuestro forastero, por haber prescindido del sentido de su existencia y vivir como si Dios no existiera. Incluso aún los que se resistían a ser absorbidos por la tendencia común. De ahí que no encontraran soluciones adecuadas para salir de ese atolladero, porque no habían metido a Dios hasta en los últimos rincones de sus vidas, que seguían a oscuras y sin su porqué y su para qué. Fue tal la conmiseración que invadió a nuestro amigo tras estas reflexiones que decidió comenzar de inmediato su intento, y estableciendo su centro operativo en la cueva de los trastos, comenzó a dialogar personalmente con unos y con otros, en la medida que se dejaran, para intentar poner luz donde había oscuridad. La aventura resultó aún más difícil de lo que pensaba, y su permanencia en el lugar tuvo que prolongarse más de lo imaginado, puesto que la receptividad al diálogo profundo y sincero también se encontraba muy afectada, y la gente no podía resistir la presión de las profundidades, y enseguida, en cuanto podía, se escapaba hacia las superficialidades, y lo intrascendente, como si necesitara de ese aire para poder respirar. Superficialidades en las que todo lo abordado parecía disolverse, transformando en aparentemente estéril el tiempo empleado en los asuntos de calado. Además, no estaba bien visto tratar de asuntos extraños, y menos con forasteros que ya lo eran de por sí, circunstancia que ya en sí misma complicaba el hecho de establecer un simple diálogo. Por eso, si alguien decidía acercarse para tal menester a la cueva de los trastos, lo hacía siempre de noche para no ser visto. Así fue como, poco a poco, fue enterándose de todos los problemas que acuciaban a aquella gente, y de las posibles soluciones que habían iniciado o pretendían llevar a cabo para subvertir la situación, con lo que descubrió que tales iniciativas, a pesar de su aparente aparatosidad, resultaban ser como pellizquitos dados a la piel de un elefante. ¿Que la educación de los niños era insana y manipuladora? Pues vamos a convencer a los responsables ideologizados del gobierno a que lo sea menos, o vamos a establecer un colegio que siga las directrices oficiales, pero bajo nuestro auspicio, y no vamos a usar el dinero ni la ayuda del Estado, pero sí nos someteremos a los dictados de la economía, la sociedad, la cultura, la ciencia, la política, etcétera, etcétera, como si todo esto no estuviera manipulado ni construido sobre estructuras de pecado, y así en todos los órdenes de la vida humana. Ante tanto despropósito, fuego fatuo y pellizquito inútil, nuestro amigo el forastero sólo atinaba a responder reiterativamente: «Tenéis que nacer de nuevo, tenéis que nacer de nuevo, no podéis construir sobre estructuras ni pilares de pecado, tenéis que nacer de nuevo». A lo que sus interlocutores le respondían: «¿Cómo vamos a nacer de nuevo si nuestra sociedad ya está encallecida y esclerosada? Las cosas ya son así y no se pueden cambiar». Y nuestro amigo les aclaraba: «Yo no digo que sea esta sociedad la que nazca de nuevo, porque esta sociedad envejecida y enferma, como todo lo corruptible, está destinada a morir y desaparecer.
Quienes tenéis que nacer de nuevo sois vosotros, cada uno y todos, para de esta forma ser el origen de una nueva sociedad. Porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu, y el espíritu nacido de la santidad de Dios queda libre de corrupción. Aquella respuesta les desconcertaba, y aunque no acababan de entender todo su verdadero calado, sí les dejaba meditabundos y sin encontrar una réplica adecuada. Y así retornaban a sus quehaceres, dándole vueltas a eso de nacer de nuevo, y de qué manera podría llevarse a cabo. Cambiar un esquema mental podría ser una tarea casi imposible, pero cabía esperar que tal hecho pudiera acabar por efectuarse. Pero cambiar además y fundamentalmente las bases de un esquema mental, aquello podría ser misión imposible. ¿Quién iba a ser capaz de iniciar una sociedad desde cero, libre de todos los baldones del pasado? ¿Dónde se iba a apoyar? No podía surgir por generación espontánea. Estas y otras preguntas semejantes se iban agolpando en la mente de quienes entraban en diálogo con el forastero, lo que en ocasiones les llevaba a dialogar entre ellos. Estaría loco el forastero, y sólo pretendía contagiarlos a ellos con su locura. Así, uno más inquieto por el asunto que el resto, se acercó una noche a la cueva de los trastos para profundizar un poco más en el tema, y es que bien mirado se jugaba la vida en ello, si decidía adentrarse por fin en esa aventura por terrenos intransitados y desconocidos. Vengo porque me gustaría saber más sobre eso de nacer de nuevo y cómo puede llevarse a cabo, cómo puede hacerse posible. Tengo muchas dudas. Sé que yo nazco de nuevo cuando me convierto a Dios y cuento con Él en todas mis cosas y pongo en práctica el bien que me propone. Pero no sé cómo eso puede ser el origen de una nueva sociedad basada en el amor. Muchos ya antes que yo han vivido eso, pero la nueva sociedad no se ha desarrollado a partir de ellos. Tienes razón, pero eso es porque no lo contemplas con la suficiente amplitud de miras. Los que han vivido la fe de forma coherente sí han puesto las bases de esa nueva sociedad. Lo que pasa es que no ha habido nadie más que pusiera sus piedras junto a la de ellos. Pero sus piedras siguen estando ahí, esperando a que nosotros pongamos las nuestras junto a las suyas, puesto que esa unidad constituye un solo edificio, un solo cuerpo, a lo largo de todos los tiempos y la historia. Sin embargo, eso nosotros no lo vemos con claridad porque su legado ha llegado desvirtuado hasta nosotros a consecuencia del pecado de tantos como lo han intermediado. Además, los momentos y circunstancias históricas van cambiando y haciéndose más o menos permeables a que tal nueva sociedad prospere, e incluso los mismos criterios de permeabilidad también van evolucionando y cambiando. Pero justamente ahora, cuando todo parece perdido e imposible, ahora precisamente es cuando se dan las condiciones adecuadas para que este renuevo prenda en la tierra. ¿Pero cómo? Si precisamente ahora es cuando se dan las peores condiciones. Es que esas condiciones colocan a las personas en los momentos más delicados y arriesgados de sus vidas, en los que ya no tienen nada que perder, y puesto que no tienen nada que perder, son capaces de plantearse decisiones que no se apoyen tanto en seguridades humanas como en las que vienen de Dios. Porque ya sabes que poner nuestra confianza en las seguridades humanas es contrario a ponerlas en las que vienen de Dios. Y las situaciones de prueba lo que hacen es colocarnos en esa tesitura de elegir una cosa o la otra. Y precisamente porque hasta ahora se han elegido las humanas, es por lo que están las cosas como están. Por eso es el momento oportuno para que un resto que elija decididamente al Señor actúe de núcleo aglutinante que dé origen a la nueva sociedad. Ya, pero si estoy solo, ¿cómo lo hago? Toda decisión humana empieza por uno solo, o mejor dicho, por dos, por Dios y la persona que decide, ya que esto no se puede realizar sin Él. Tú solo tienes que preocuparte por acoger a manos llenas la santidad que Dios te regala en pura gratuidad y responder en consecuencia. Y Dios ya se ocupará de iros poniendo en contacto a todos los que vais tomando la misma decisión. Pero para eso tienes que mantener la plena confianza pese a todas las pruebas que te puedan venir. Luego, una vez superada esta fase, cuando ya habéis conseguido iros encontrando y conociendo, el siguiente paso consiste en irse organizando y estructurando
como hacen las células de cualquier organismo vivo en su desarrollo y evolución embrionaria. Si se ha de construir un cuerpo vivo, la mejor fuente de inspiración de cómo hacerlo son los propios cuerpos vivos, y su origen desde el instante mismo de su concepción. Pero los cuerpos vivos al principio de su existencia dependen completamente para su subsistencia de una madre que los alberga, o de un huevo que les proporciona los primeros nutrientes, hasta que un nuevo ser pueda valerse por sí mismo. Pues de igual manera ha de ser en este caso, que la nueva sociedad, aunque interiormente se organice con plena autonomía, exteriormente no se podrá independizar de la sociedad vieja hasta que no alcance unas condiciones mínimas, pero sí podrá estructurarse y vivir interiormente según su propio código genético, ya al margen de la madre, aunque con el apoyo de ésta. Como ves, en este ejemplo, no es la sociedad vieja la que sufre una metamorfosis completa, hasta transformarse en nueva, sino que verdaderamente la nueva se diferencia de la antigua desde su misma concepción, porque su código genético ya no es exactamente el mismo, aunque se le parezca. Sin embargo, lo verdaderamente humano de la madre se transmite íntegramente a la hija, por lo que, en lo esencial, la sociedad vieja o antigua puede reconocerse en la nueva. Es su sucesora natural, aunque no comparta con ella vínculos físicos. Es decir, las formas cambian, pero el espíritu, el buen espíritu, permanece. Entonces, ¿la metamorfosis es inviable? Inviable no. Es difícil, pero factible. Pero el resultado que se obtenga no rejuvenecerá en nada o no renovará en nada al individuo viejo, sino simplemente lo hará cambiar de aspecto, pero no prolongará su vida. La metamorfosis no es nacer de nuevo, porque no se produce en ella el verdadero cambio profundo originado por la conversión. La metamorfosis sólo atañe a la apariencia, a lo superficial, pero no a lo profundo. Por eso, necesariamente, una conversión auténtica produce una sociedad nueva. Pero si sólo hay cambio de aspecto, de forma, es que la conversión no se ha llevado a efecto y el problema de fondo persiste, aunque en ese momento pueda no verse. De ahí que sea imprescindible la conversión, el nacer de nuevo, para que todo cambie y las cosas se arreglen, ya que en caso contrario, y como mucho, sencillamente se estará demorando el problema. Ya ves que no se puede remendar una tela vieja con otra nueva, porque la fortaleza de la nueva tira de la vieja y la rasga. Ni echar vino nuevo en odres viejos, porque lo bravío de aquel puede con lo gastado de estos y los rompe. Así que, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Y qué tengo que hacer yo para ser odre nuevo? La capacidad de ser un odre nuevo la proporciona la propia y auténtica conversión, pero no para convertirse al Señor y olvidarse, sino para convertirse al Señor y permanecer vigilante, en un estado de renovación o conversión permanente que facilita el escuchar a Dios en todo momento para estar abierto a su voluntad. ¿Qué niño no se fía de su padre, entienda o no entienda su comportamiento? Cuando es pequeño, ni se cuestiona las decisiones de su padre, porque da por hecho que su padre sabe más, es más fuerte y le quiere más, por lo que pone toda su confianza en él. Pues con Dios igual si queremos ser verdaderamente sus hijos. Y si lo somos, nos tendremos que parecer a él, y tendremos que copiarle en todo. O mejor dicho, y nos saldrá espontáneamente el parecernos a él en todo. Por eso abrirnos a su voluntad es parecernos a él porque compartimos el mismo deseo. Así que eres odre nuevo cuando te fías de él en una conversión permanente, haciéndote hijo al llevar a la práctica, a la carne, a la vida, su voluntad como tuya propia. Pero el odre nuevo no es nada, es un odre vacío, sin el vino nuevo de esa voluntad de Dios llevada a la práctica. ¿Que ves que Dios es Padre de todos, que ama a todos y perdona a todos? Pues tú, a ser Padre de todos, a amar a todos y a perdonar a todos. ¿Que ves que Dios nos da todo lo que tiene y es, sin pedir nada a cambio? Pues tú, a dar todo lo que tienes y eres, con la misma generosidad, disponibilidad y gratuidad. ¿Que ves que a Dios nadie le toma el pelo, ni se deja manipular, ni abusar de su bondad? Pues tú, a no dejarte avasallar, ni manipular, ni engatusar. No es cuestión de ser más tonto o más listo, sino de parecerse a Dios lo más posible, como un hijo a su padre.
teniendo en cuenta además que no estás solo de ninguna de las maneras para esta tarea, porque el mismo Dios es el artífice principal de ella. Tú solo te tienes que dejar hacer, y como buen hijo, dejarte educar por tu padre. ¿Que ves que Dios da sus beneficios a buenos y malos? Pues tú a no tener acepción de personas. ¿Que ves que Dios pone su confianza en los buenos y no en los malos? Pues tú a estar vigilante y a saber discernir de quién te fías. ¿Que Dios ve más allá de la mezquindad de las cosas? Pues tú a esforzarte en ver más allá de las apariencias y limitaciones. ¿Que ves que al final Dios da a cada uno según su elección? Pues tú a respetar la elección final de cada uno. No pretendas ser ni saber más que Dios en eso. Ya entenderás a su tiempo el porqué de las cosas. Pero es que yo no puedo ser como Dios, ni tan siquiera pretenderlo. ¿Y quién te ha dicho que seas como Dios? Yo solo te he dicho que has de parecerte a Dios como un niño pequeño se parece a su padre, sin pretender ser él. Porque aunque quisiera, no tiene ni sus capacidades, ni sus posibilidades, ni su experiencia. El parecido está en la similitud de los rasgos, no en la identidad de todas las características. Es decir, que tú has de adaptar lo que ves en Dios a tus posibilidades, capacidades y situación vital, que es el terreno que Dios te ha dado para que lo trabajes. Terreno que es distinto para cada persona, razón por la que tú no puedes ser como nadie, y menos como Dios. Tú eres tú mismo, y no hay nadie más que tú, ni héroes ni villanos, por lo que tú eres el único que puede tomar las riendas de tu vida, y nadie puede hacerlo por ti, ni tú por nadie. Esa es la libertad. Por eso nadie puede obligarte a ser odre nuevo si no quieres, ni llenarte de vino nuevo si no quieres. Y por eso te decía que Dios respeta escrupulosamente la elección última de cada uno, y que si te quieres parecer a Él, has de respetarla tú también. Pero en la medida en que crezcas en gracia, sabiduría y experiencia, te irás pareciendo más y más a tu Padre, porque ese parecido también es un don suyo. Lo que pasa es que todo lo veo tan difícil. ¿Cómo vivir la gratuidad en un lugar en el que todo se compra y se vende, en el que todo se hace por algún interés, y el dinero es un Dios al que se le rinden sacrificios humanos? ¿O cómo expresar la fraternidad cuando cada uno solo mira por sí mismo? ¿O cómo mostrar la disponibilidad sin que te aplasten hasta la extinción? Precisamente por eso hay que alejarse de ese medio como si fuera el infierno. Porque hay vida más allá de ese infierno, ¿sabes? Tus conciudadanos piensan que no pueden salir de esa maldición, que no hay escapatoria posible, y por eso se enfangan en esa vorágine como presos de un destino inexorable. Y sin embargo, se equivocan. La salida es esta, y Dios nuestro adalid. ¿Que cómo vivir en tales condiciones la gratuidad, la fraternidad y la disponibilidad? Verás, lo primero, con mucho sentido común, y coherencia de vida, con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Dios ya sabe que necesitas unos medios de subsistencia elementales que te permitan vivir y ejercer tu tarea. Y Dios providente te va a facilitar esos medios de forma que ni te sobre ni te falte nada. Tú solo tienes que confiar en Él y poner tu granito de arena en ello, buscando siempre, según tus posibilidades, cómo conseguirlos de forma más honrada y honesta posible. Y los medios aparecerán como por ensalmo, pero de una forma lógica y natural. Tú esfuérzate en no pretender tener más de lo que verdaderamente necesites. Eso sí, procurando que todo sea en búsqueda del bien, para que Dios sea Señor de todas las cosas, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto no te va a quitar trabajo y penalidades, pero te va a permitir subsistir para hacer lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que eso suena a conformarse con una existencia mediocre. Si miras las cosas como tus conciudadanos, desde luego que sí. Una vida de lo más pobretona y mediocre. Pero si miras las cosas según Dios, en absoluto. Nada más alejado de la mediocridad. ¿No ves que Dios está contigo, vives en su confianza y realizas su voluntad? Es imposible que una vida así pueda ser mediocre, aunque sí humilde, porque Dios mismo es el humilde, y los hijos nos tenemos que parecer a nuestro Padre. Pero aunque yo me ponga a vivir así, yo solo poco puedo hacer. Un mucho empieza por un poco, y muchos pocos acaban por conformar un mucho. Porque sin ese muy poco nunca se llegará al mucho. Tú empieza a andar sin mirar atrás, ni a los lados, solo al frente.
que si das buen ejemplo y el Señor quiere, ya podrás empezar a mirar a los lados y a descubrir quién camina contigo. Más adelante, como ya te he dicho, será posible comenzar a organizaros por vuestra cuenta e iros independizando del medio hostil. Así podréis ir conformando el cuerpo vivo de una nueva sociedad basada en la verdad y en el amor, en la que Dios sea el Señor de todas las cosas. Pero ojo, cuidadito con meter dentro de las murallas de esa nueva ciudad a ningún caballo de Troya, porque os jugáis la vida y la salud con ello. Y cuidaos también de que las estructuras de las que os dotéis en vuestra organización interna sean las adecuadas para acoger el vino nuevo. No sea que por querer emular el pasado, vayáis a emplear odres viejos ya gastados e incapaces de retener el vino nuevo. Es decir, las estructuras tienen que responder a la voluntad de Dios llevada a la práctica, y no al revés. Porque Dios no se somete a las estructuras que no cuentan con Él, o pretenden manipularle. Él solo se deja encerrar en el templo que Él mismo quiere y elige, pero se escapa de allí en cuanto la intención se falsea. Por eso, todos y cada uno, tenéis que ser odres nuevos, para que la estructura resultante responda también a esa novedad, y conforme una ciudad nueva de verdad. Nueva precisamente porque es capaz de albergar el espíritu de siempre y acoger la presencia permanente de Dios en ella. Una presencia mantenida que no caduca, por no estar construida sobre realidades corruptibles. ¿Has entendido la importancia de no construir sobre realidades pasajeras y mundanas? Sí, creo que sí, porque todo lo que está sujeto al paso del tiempo se deteriora y corrompe, y a lo que procede de Dios no le ocurre eso. Efectivamente, por eso el hombre mundano trabaja para su cuerpo, que se ha de deteriorar, morir y corromper, mientras que el hombre de Dios trabaja para el espíritu y construye con el espíritu, que pervive más allá de la muerte y el tiempo. Pues las estructuras se han de radicar ahí, en el espíritu. Sé que cualquiera de tus conciudadanos que me oyera diría que estaba completamente loco, porque nadie de entre ellos coloca su piedra angular en algo tan etéreo. Pero es que algo tan intangible y espiritual como el amor ha venido a ser la piedra angular sobre la que los sensatos de este mundo jamás construirían. Entonces, ¿es el amor la base de toda la estructura? Así es, la base esencial. Pero el amor entendido como decisión de la voluntad. Y ya sabes que la voluntad está radicada en el espíritu. No te dejes engañar cuando te quieran colar esa palabra cargada con otros contenidos, porque el amor solo es inquebrantable cuando procede del espíritu y da frutos en consecuencia. Por eso lo conocerás. Pues me parece que esa va a ser una tarea casi imposible, porque ese concepto de amor, tal como tú lo ves, está completamente desacreditado. Ya sé que el amor auténtico, al igual que a mí, nos tienen postergados a la cueva de los trastos inútiles, porque no saben qué hacer con nosotros, y les resultamos incómodos. Pero eso les ocurre porque les parecemos extraños, desestabilizadores, cuestionadores de su modo de vida. Y sin embargo, en la medida en que nos conocen, como te ocurre a ti ahora, todo ese miedo va desapareciendo como el hielo se derrita ante el fuego. Ten paciencia, porque toda esa ignorancia que ves acabará llenándose de sabiduría. Tú solo preocúpate por cambiar tú, porque el mundo cambiará contigo. Y aquí se acaba la narración, pero no la historia, porque la historia, la verdadera historia, continúa en el corazón de cada uno. Busquemos, pues, en esa particular y personalizada cueva de los trastos que cada uno llevamos en nuestro interior, a ese forastero que allí tenemos postergado, si es que queremos disfrutar de todo ese vino nuevo, el único que puede llenarnos verdaderamente el corazón. Pero aunque en este punto concluya el presente cursillo Conocerse para conocer, las consecuencias de todo lo tratado se van a continuar desarrollando en el siguiente ciclo de charlas, ahora bajo el título de La vida, un camino de misión, ya que en él vamos a ir adentrándonos en el sentido de la historia universal en el camino de la fe, y puesto que todo conforma una coherente unidad en la vida personal de cada uno. Muchas gracias y adelante.